La electricidad, si esa extraña magia que todos tenemos en nuestras casas y hacen funcionar nuestros aparatos eléctricos menos en mi casa, nunca duerman con el ventilador en el 3 rasita, en fin, no se preguntan cómo es que funcionan los aparatos eléctricos. Pues hoy es su día de suerte, ya que les explicaré una ley fundamental de la electrónica, fingiendo como que no estoy en buró de crédito a mi corta edad X. De la ley de Ohm. La ley de Ohm, formulada en 1827, y debe su nombre al físico alemán Georg Simon Ohm, una de las leyes fundamentales de la electrónica, la cual explica el comportamiento de la electricidad por medio de tres conceptos importantes como el voltaje, la corriente y la resistencia. La corriente es como un río en el cual se mueven los electrones y se mueven debido al cambio de cargas en un medio. La corriente se mide en amperios. Los amperios determinan la cantidad de electrones que se mueven por un conductor. Un amperio es equivalente a un coulombio o coulomb por segundo. También se refieren a la cantidad de coulombios que pasan por un punto de un conductor por segundo. A mayor número de electrones, mayor es la intensidad eléctrica. Voltaje. El voltaje es como la presión que empuja a los átomos en una corriente, es la diferencia de carga entre dos puntos, y la diferencia de potencial se mide en voltios, que son la cantidad de electrones que actúan en un aparato o sistema electrónico. Resistencia. La resistencia es la oposición que tiene un conductor en el paso de la corriente eléctrica. A mayor flujo, menor resistencia, y a menor flujo, mayor resistencia. La resistencia se mide en ohmios, es representada con la letra griega omega, y mide la dificultad y resistencia de la corriente eléctrica. La resistencia es muy importante, ya que sin esta puede haber un cortocircuito, o puede suceder que cuando esta recibe una sobrecarga eléctrica, pueda explotar. En resumen, la ley de Ohm es algo como esto. Ya. Déjame pasar. No. No te voy a dejar pasar, hueles a manteca. No te agüites, bro, yo te voy a empujar. Fórmulas. Una vez sabidos los conceptos, hay que ver la obtención de cada una de estas, las cuales están representadas en un triángulo: el voltaje con la letra V, la resistencia con la letra R y la corriente con la letra I. Para obtener los voltios en este, se tiene que tomar en cuenta solamente la corriente y la resistencia multiplicando estos. Para el obtener la corriente y la resistencia, se hace de la misma manera, solo que tomando en cuenta los dos símbolos que no se están cubriendo, pero en este caso dividiéndolos. Calcular el voltaje. En este caso conocemos dos valores, que son la resistencia y la corriente o intensidad eléctrica, pero no conocemos el voltaje, y para obtener el voltaje se tiene que usar este triángulo en el que se representa el voltaje, la resistencia y la corriente. Viva la reina Isabel para los compás, en el cual se tiene que cubrir el símbolo que representa el valor que queremos saber, sustituir los valores y dividir o multiplicar según corresponda. En este caso, para saber el voltaje, se multiplica los ohmios y los amperios. El resultado de la multiplicación es el voltaje. Calcular la corriente. Para calcular la corriente se tiene que usar el triángulo y cubrir el símbolo de la corriente y los otros dos símbolos que representan voltaje y la resistencia se tienen que dividir, se sustituyen los valores y se dividen, quedando 3 amperios, que es la corriente o la intensidad eléctrica del circuito eléctrico. Calcular la resistencia. La resistencia se obtiene de la misma manera que los otros valores: cubrir el símbolo, dividir los otros dos valores, hacer la sustitución y dividir los valores, que da el resultado de 500 ohmios. En la electrónica se usa mucho esta ley y se aplica prácticamente en cualquier aparato eléctrico cotidiano, y aún así, si bien no sabes de electrónica, nunca está de más saber un poco de electrónica para la próxima vez que veas un aparato electrónico tengas una idea de cómo funciona. Y bueno, mis compas, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, pásenla bien, les mando besos en el yoyopo, chao.